vamos a estar continuando con esta serie. Esa es la idea. Vamos a seguir hablando de las parábolas, pero vamos a cambiar de parábola. Hasta ahora Albeiro habló de la parábola del sembrador. No. ¿El sembrador se llama? Ok, es que el mío también tiene un sembrador. Pero hoy estamos hablando de la parábola de la mala hierba. Y me dicen que en Colombia eso tiene como un doble sentido, que no sé si aplica con la charla o no, acabo de escuchar eso hace 30 minutos. Entonces ustedes pueden decidir si aplica o no, porque no lo entiendo. Entonces hoy vamos a estar haciendo unas preguntas. Publiqué un video en Facebook esta semana invitando a la gente a la iglesia y dije vamos a hablar de unas preguntas que eran si Dios está en control de todo, ¿por qué pasan cosas malas? Por ejemplo, si somos los hijos de Dios, ¿por qué Dios nos deja en un mundo tan malo? O Dios, ¿por qué no castiga a la gente malvada en este mundo? ¿Por qué no acaba con ellos? ¿No sería mejor? Entonces, nosotros creo que muchos hemos hecho estas preguntas, por lo menos algunas de estas preguntas lo hemos pensado, de pronto hemos tenido miedo al punto de decirlo, por respeto a Dios o por cualquier cosa. Pero no sé, ¿has pensado algo así antes? Me imagino. Hoy vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas y la parábola de la mala hierba nos va a ayudar a entender por qué las cosas son así. Entonces, bueno, y también en la Reina Valera se llama la parábola del trigo y la cizaña. Entonces eso es, si no lo encuentran, es eso. Es Mateo 13, 24, empieza ahí. Entonces primero, antes de meternos en esta parábola, porque la parábola empieza diciendo el reino de los cielos es como, y nos va a decir cómo es el reino de los cielos. Pero primero vamos a hablar un poco de qué es el reino de los cielos, o el reino de Dios, son sinónimos. Entonces, vamos a ver lo que dice acerca de cómo es el reino, pero primero vamos a ver qué es el reino. Cuando escuchamos esta frase, ¿cuántos de pronto tienen, cuando escuchan el reino de los cielos o el reino de Dios, dicen, no sé si entiendo eso totalmente, creo que tengo dudas, no sé qué es el cielo, no es el cielo, ¿qué es? ¿Cierto? Entonces vamos a hablar de eso. En términos humanos, un reino, ¿qué es? Es donde reina el rey, ¿cierto? Un reino es todo lugar donde el rey reina. Un reino es el lugar en donde la gente se somete a la autoridad, a las leyes, a la voluntad de un rey. En términos espirituales, es parecido, es muy parecido. La Biblia llama a Jesús el Rey de Reyes. El reino es un lugar donde Jesús reina. Es donde la gente se someta a la autoridad, a las leyes, a la voluntad del Rey Jesús. Entonces nosotros tenemos un rey diferente, pero igual nos sometemos a este rey. Pero hay un problema. Cuando pensamos así, hay un problema. Y es que no todos en este mundo han reconocido a Jesús como rey, ¿cierto? Hay personas que ni creen que Jesús vivió, hay personas que ni creen que Jesús resucitó, hay muchas personas que niegan estas cosas. Hay personas que creen todo eso, pero tampoco se han sometido al Rey Jesús. Tampoco han dicho, Jesús es mi rey. Voy a hacer todo lo que dice. Voy a obedecerlo, voy a someterme a su autoridad, sus leyes, su voluntad. Podemos creer en Jesús sin someternos al Rey de Jesús. Entonces, si este es el caso, ¿estamos en el reino de Dios? Sería una buena pregunta, ¿cierto? Ok, entonces podemos hacer la pregunta, si Jesús es el Rey de unos pocos, pero no de todos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cuáles son sus fronteras? ¿Quiénes pertenecen a este reino? ¿Cuándo llegó y cuándo va a llegar? Si no sabemos. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Sin pasar mucho tiempo en esto, porque realmente no es el punto de la charla, no es el punto principal, pero ayuda muchísimo que entendemos eso. Sin pasar mucho tiempo en eso,
El reino de Dios es donde Jesús es rey. Es donde la gente reconoce y se someta a la autoridad del rey Jesús. Entonces, creo que esto quedó claro. Entonces, ¿cuáles son sus fronteras? Está conformado de los que llaman a Jesús rey. Entonces, si yo llamo a Jesús rey, si me someto a su voluntad, a su autoridad, si le sigo y le obedezco, entonces yo estoy en el reino de Dios. Pero si Jesús no es mi rey, no estoy en el reino de Dios. Entonces, ¿cuáles son las fronteras? Son las fronteras de cada persona. Cada persona está o no está en el reino de Dios. ¿O quiénes pertenecen al reino? Los que han hecho a Jesús rey de sus vidas. ¿Cuándo llegó o cuándo va a llegar? Llegó para ti cuando conociste a Jesús como tu Salvador y como tu Rey. O si no le conoces todavía, va a llegar para ti cuando reconoces a Jesús como tu Salvador, como tu Rey. Entonces, ¿ha llegado el reino? Sí. Y está llegando más y más, a más y más personas cada día. Pero no lo hemos visto en su plenitud. De hecho, este concepto es lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no, del reino de Dios. Suena como una contradicción, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que el reino está, pero no está? Pero eso es lo que lo llaman, el ya, pero todavía no, del reino. Para los creyentes ha llegado. Está aquí, estamos en el reino, pero no, ¿pero qué? Pero no lo hemos visto todavía en su plenitud. Esta es la esperanza que tenemos para el cielo. Entonces, ¿es el cielo? Sí. ¿Pero ha llegado de cierta forma ya? Sí. Confuso, ¿cierto? No tanto. Ok. Vivimos en un mundo donde muy pocas personas llaman a Jesús Rey y por eso hacemos estas preguntas difíciles. Si Dios está en control de todo, si estamos en el reino de Dios, ¿por qué pasan cosas malas? Porque vivimos en un mundo dañado por el pecado. Vivimos en un mundo donde nuestro rey es Jesús, pero el rey de ellos no. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba. O la Reina Valera lo llama la cizaña. Es una mala hierba. Pero es una mala hierba muy específica que vamos a ver después. Entonces, sembró mala hierba entre el trigo, por todo lado. Y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? ¿No te equivocaste? Es como la pregunta que estamos haciendo hoy, ¿cierto? ¿No sembraste buena semilla en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Y tiene sentido, eso es lo que nosotros hacemos. No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arrancan con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Interesante, ¿no? Todas las parábolas de Jesús son interesantes, todas nos dejan con preguntas y mucho está pasando aquí. Tenemos muchas cosas, muchas personas, muchos eventos que representan a otras cosas y otros eventos. Y no es simplemente una historia interesante que Jesús simplemente inventó en su cabeza. No, tiene un propósito y Jesús quiso comunicar algo con eso. Entonces, yo me escuché ahí en internet. Entonces, es una parábola. Y una parábola es una historia terrenal que tiene que ver con cosas terrenales. Es una historia terrenal que nos ayuda a entender una verdad espiritual.
Entonces tiene un doble sentido en muchos sentidos. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta cosa? Esa es la pregunta. ¿Qué es la semilla? ¿Qué es el campo? ¿Qué es la mala hierba? ¿Qué es lo que va a estar quemado? Entonces, podríamos inventar cualquier cantidad de explicaciones y la gente lo hace, lea algo de la Biblia y dice, bueno, para mí esto significa, pero hay un problema con eso. Y es que no es la manera correcta de interpretar la Biblia. No podemos simplemente leer lo que Jesús dijo y poner nuestras palabras en la boca de Jesús y decir, Jesús quiso decir esto. Entonces, eso no es lo que podemos decir. O como lo dice Pedro, en 2 de Pedro 1:20 dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Es decir, no importa lo que crees o lo que quieres que significa el pasaje, ¿cierto? Lo que importa es lo que Dios quiso decir en el pasaje. Entonces, bueno, es fácil decir eso. Es un poco más complicado decir, bueno, entonces, ¿qué quiso decir Dios en este pasaje? Eso es más complicado. Entonces, no importa lo que quieres que la Biblia diga, lo único que importa cuando interpretas la Biblia y la única pregunta que debemos hacer es ¿qué quiso comunicar Dios cuando escribió este pasaje? Y entonces, ¿cómo sabemos? Para estas situaciones hay una regla de interpretación bíblica y es esta. Escritura, interpreta, escritura. ¿Cuántos han escuchado eso antes? Algunos, muy pocos. Okay. Es algo que necesitan recordar. La escritura interpreta la escritura. Si no sabes qué significa algo, no tienes que correr a otras cosas. Tienes que correr a la Biblia. Entonces, aquí, en este caso, ¿qué dice? Entonces, si tenemos una pregunta sobre el significado de un pasaje, ¿dónde vamos a encontrar la respuesta? En las Escrituras. Y aquí, si entendemos que las preguntas que surgen de las Escrituras tienen sus respuestas en las Escrituras, entonces podemos mirar si hay alguna respuesta, si podemos encontrar la interpretación de esta parábola aquí en la Biblia. Entonces, sorpresa, chévere. Entonces, una pregunta, ¿alguien ya mirando la Biblia ha encontrado algo que les ayuda a interpretar? Que les dice, bueno, significa eso. ¿Lo ven ahí? Sé que muchos no tienen la Biblia porque, bueno, está en la pantalla. Pero, ¿no? Ok. Hay que mirar más de cerca. Entonces, aquí miramos unos versículos después. Mateo 13:36. Los que tienen Biblias, ¿qué es el título de este pasaje? El título de mi Biblia es Explicación de la parábola de la mala hierba. ¿Cierto? Entonces, si nosotros lo interpretamos como queremos y después vamos a unos versículos, creo que son como 3 versículos más adelante, y encontramos eso, vamos a decir, no, eso no es lo que dije. Mira lo que dijo Jesús. Entonces, Jesús mismo está dando la interpretación de la parábola. Eso es importante. Y lo vimos también en lo que Alberto predicó. Entonces, Mateo 13:36 al 39 dice, y tenemos todo lo que acabamos de leer en mente. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explíquenos la palabra de la mala hierba del campo. Entonces los discípulos también tienen preguntas. No somos los únicos. Y Jesús dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesús. Les respondió Jesús, el campo es el mundo, la buena semilla representa a los hijos del reino, la mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces, el hombre que sembró es Jesús. El campo en donde sembró la semilla es el mundo. Si miran en internet, van a encontrar una cantidad de personas diciendo que está hablando de la iglesia, que en la iglesia hay creyentes y hay no creyentes. Que aquí entre nosotros,
Y eso puede ser cierto, pero no es el punto de la parábola. El punto es que en el mundo, no en la iglesia, en el mundo, la buena semilla son los hijos de Dios, la mala hierba son los hijos de Satanás. El enemigo es Satanás, la cosecha es el fin del mundo, los segadores son los ángeles. Entonces también aquí donde dice la cosecha es el fin del mundo, esto también es importante. Porque podemos mirar el pasaje y pensar, bueno, los ángeles estaban sirviendo a Dios y ellos ¿qué hicieron? Quitaron todos los malos y los quemaron. Entonces nosotros debemos, como hemos visto, repetido en la historia, debemos buscar a los no creyentes, a los que niegan a Dios y debemos matarlos y debemos perseguirlos, ¿cierto? Podemos terminar con esta conclusión, pero si solo vemos el contexto aquí, dice la cosecha es el fin del mundo, no es ahora. Entonces no estamos hablando de ahora. Y es bueno porque todavía no ha llegado este juicio que estamos viendo en el pasaje. Entonces, ahora con esto en mente, vamos a leer el pasaje otra vez, solo para tenerlo muy, muy claro. Entonces, Mateo 13, 24, volviendo ahí, dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, Dios tiene a propósito a sus hijos en este mundo. El sembrador el sembrador sembró su semilla en este mundo a propósito y somos los hijos de Dios. Dios nos plantó aquí para sus propósitos. Entonces, ¿por qué no nos quita? Porque tiene algo que quiere hacer con nosotros. Y el versículo 25 dice, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró la mala hierba, la cizaña, entre el trigo, y se fue. Entonces Dios tiene a sus hijos en el mundo, y Satanás también tiene a sus hijos en el mundo. Es claro que está diciendo el pasaje eso. Entonces, existen hijos de Dios, existen hijos de Satanás. Podemos hacernos la pregunta, entonces, ¿en qué lado me encuentro yo? Y creo que cuando recuerdan, estamos hablando del reino de Dios, ahí es la pregunta. ¿Qué has hecho con Jesús? ¿Qué crees acerca de Jesús? ¿Te has sometido al reinado de Jesús en tu vida? ¿Le has hecho rey de tu vida? Entonces ahí es una buena pista para nosotros. Entonces Dios tiene sus hijos en el mundo, Satanás tiene también sus hijos en el mundo. Y son personas, no son demonios. Si vamos a decir que son demonios, entonces esto realmente daña todo lo que está diciendo aquí. La frase entre el trigo, donde dice, ¿qué dice? Y sembró mala hierba entre el trigo. Es una frase fuerte en el griego. Es una frase que significa que por todo lado, está metido por todo lado. Entonces los hijos de Satanás están metidos por todo lado. Por eso podemos pensar cosas como escuché esta semana, que yo no creo en el infierno, yo creo que este es el infierno, que estamos viviendo en el infierno. Y entonces por eso podemos pensar tan mal de este mundo. Entonces, la frase entre el trigo significa eso, que por todo lado están los hijos de Satanás. También es clave entender la cizaña, o lo que esta versión llama la mala hierba. Es una hierba específica, y voy a leer lo que encontré en internet, en una página que creo que no era cristiana, creo que era científica de lo que vi. Dijo, la cizaña es una hierba imitadora, no domesticada ni silvestre. Entonces no es domesticada, no tienes que, como la gente no lo cultiva, pero tampoco es silvestre. No está por todos lados por sí mismo. Parece y actúa tanto como el trigo que no sobrevive sin el trigo. Depende totalmente de ser mezclado sin saber y sembrado con el trigo. No puede sobrevivir si no se recoge con el trigo, si no se guarda con el trigo y si no se siembra con el trigo. Yo lo tradují, no sé si lo hice mal. Interesantemente, la cizaña y el trigo cuando son pequeños y verdes son casi iguales, casi no puedes ver qué es el uno y qué es el otro. Son igualitos.
Cuando son pequeños y verdes, son casi iguales. Pero cuando crezcan es muy obvio cuál es cuál. El trigo es recto, la cizaña es torcida. El trigo sale en una cosa y la cizaña sale como uno por este lado, uno así, uno así, uno así. ¿Ok? El trigo es nutritivo, que bueno, creo que todos entendemos eso, algunos más que otros. El trigo es nutritivo, la cizaña es venenosa. Te puede emborrachar y hasta matar si lo comes. Cuando brotó, bueno, ese es el pasaje, en el versículo 26, dice, cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció o se notó también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Entonces, vamos a notar que justo como la cizaña vive por el trigo, los incrédulos también viven por los creyentes. Porque es que el dueño o el, ¿qué? No sé cómo se llama este tipo de persona. El sembrador, porque es música. Porque es que no quiso quitar la cizaña, porque no quiso dañar el trigo. Entonces, por el trigo, la cizaña se queda por el momento. Entonces, los incrédulos también viven por los creyentes. Porque es que Jesús no, o Dios no termina el mundo y juzga a todos ya en este momento. Porque Él tiene cosas que quiere hacer con nosotros. Él tiene, como dijimos antes, propósitos para nosotros. Y parece que vale la pena hacer sus propósitos en nuestras vidas hasta el punto de que hasta deja un poco más tiempo, está tolerando el pecado, está dejando pasar el pecado un poco más tiempo. No sé si esto salió claro. Entonces, por la presencia de los creyentes en el mundo, demostrando la gracia de Dios y recibiendo las bendiciones de Dios, este mundo no es tan mal como podría ser. ¿Te puedes imaginar este mundo sin nadie bueno? Sin ningún cristiano, sin nadie que adora a Dios. Sería peor, ¿cierto? Y por eso yo creo que este mundo no es el infierno. Porque el infierno es como lo peor que puede pasar y no estamos en eso. De hecho, estamos en un momento de gracia en que Dios no está juzgando el pecado todavía. Está dando la oportunidad para la gente de arrepentirse, de volverse a Dios, de conocer a Jesús, de someterse a Él como Rey, como estábamos hablando. O como dice Mateo 5:45, Jesús aquí dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Entonces todos estamos viviendo en el mismo mundo. Esto es uno de los puntos principales de este pasaje. Estamos aquí, buenos y malos, o cristianos y no cristianos, o creyentes y no creyentes, estamos aquí todos mezclados en el mismo mundo. Y Dios, cuando bendice a unos, está bendiciendo a otros también. Y yo creo que, sí, cuando Dios bendice a unos, bendice a los otros. Entonces, hay beneficios por estar mezclados entre el trigo. Y hay personas que van a pensar que están bien por eso, pero cuando ya no hay cristianos en este mundo, se van a dar cuenta de que, wow, esta bendición no fue para nosotros. Nosotros simplemente fuéramos beneficiarios de la bendición que Dios puso sobre su gente. Entonces, algunas personas dicen, yo no creo en el infierno, creo que este mundo es el infierno, pero eso no es bíblico. La Biblia habla del hecho de que en este mundo Dios está siendo paciente con los pecados. ¿Te puedes imaginar lo que sería juzgar los pecados? Si en este mundo podemos pensar, este es el infierno, pero esta es la paciencia de Dios
¿cómo sería cuando Dios realmente juzga el pecado por lo que es? Fuerte, ¿no? Cuando miramos este mundo y pensamos que este es el infierno, pero en realidad es la paciencia y la gracia de Dios. Wow. Segundo de Pedro dice, y él tuvo la misma pregunta o algo parecido, segundo de Pedro 3:9 dice, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, ¿por qué es tan paciente? ¿Por qué no quita a los malvados del mundo? ¿Qué dice? Porque Él no quiere que nadie perezca. Es por la gracia de Dios que estamos aquí en este mundo intermezclados con otras personas que de pronto no son tan buenos, sino que todos se arrepientan. Es lo que Dios está esperando y es lo que Dios está logrando en este punto en la historia. Lo vemos mucho. ¿Cuántos de ustedes hace 5 años no estaban en esta iglesia? ¿O cuántos de ustedes hace 5 años no conocieron a Jesús como Salvador? Hay unas personas aquí. Entonces Dios lo está haciendo. Y yo me voy a aguantar en este mundo. Yo voy a estar feliz en un mundo imperfecto si esto significa que puedo llevar más personas a Jesús. Si esto significa que más personas me pueden acompañar al cielo. Entonces Dios es paciente con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El versículo 30, aquí terminamos este pasaje, dice, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, que nos dijo que eran los ángeles, no a los seres humanos, no a los siervos, recojan primero la mala hierba y átenla en manos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Entonces, como dijo Jesús, este es el fin del mundo. Hay 2 tipos de personas que encontramos al fin del mundo. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y yo sé que luchamos con esta idea de que existe el infierno. Si no quieres creerlo, puedes ir a una iglesia de los testigos de Jehová y te van a enseñar otra cosa. Pero si leemos la plena Biblia, nos enseña que hay un infierno. Y de hecho, ¿sabes? Yo hice un estudio en la universidad. Me dijeron que tengo que defender la posición de que el infierno es literal, es fuego, es todo eso. Y busqué, y saben que el 100% de las referencias al infierno también tienen un componente de fuego. Entonces, no sé, parece que el infierno es un lugar literal, donde hay llamas literales. Pero como dijo un profesor que tuve también en la universidad, dijo, aun si no creemos eso, que creo que debemos creerlo porque es lo que dice la Biblia, pero aun si no creemos eso, siempre cuando hay una analogía así, es para ilustrar algo que es aún más fuerte. Entonces, si el infierno no es fuego y no es sufrimiento y todo eso, si es simplemente que estamos lejos de Dios, que no tenemos la relación con Dios, no tenemos acceso a Dios y por eso estamos tristes, entonces parece que esta tristeza, esta vida tan horrible, separados de Dios, va a ser mucho peor que el fuego. Entonces, tú decides lo que quieres creer. Creo que debemos creer la Biblia, pero igual el infierno existe y es un lugar horrible. Horrible, horrible. Y el versículo 40, vamos a saltar un poco y volvemos a la descripción. Versículo 40 dice, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Suena horrible.
Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Entonces hay trigo y hay cizaña. No todos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. La cizaña permanece por el bien del trigo. Dios no juzga todavía a la cizaña porque quiere lograr cosas en nosotros, los creyentes. Es obvio que del pasaje que si no fuera por el deseo de dejar crecer el trigo, la cizaña estaría ya echado al horno y quemado. El trigo permanece para su propio crecimiento. Entonces los creyentes deben crecer. Si somos si somos hijos de Dios, debemos estar creciendo. Es por eso que estamos aquí en este mundo, en este campo. Entonces, ¿qué hacemos en este mundo malvado? Y les voy a someter 3 cosas que debemos estar haciendo en este mundo malvado. Primero, crezcamos. Santiago 1, 2 al 4 dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Entonces Dios nos tiene aquí en sufrimiento, en un mundo dañado, pero esto mismo nos está ayudando a crecer y madurar. El segundo es que predicamos. Entonces nosotros crecemos, queremos que otros crean, predicamos. Juan 17:20 dice: no ruego solo por estos. Esa es la oración de Jesús. Está orando por los incrédulos. No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de crecer en mí, o de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces la oración de Jesús fue que los que todavía no han creído, que crean. Debemos estar involucrados en este ministerio, o lo que llamamos evangelismo, contar a otras personas. Y tercero, vamos a esperar es un poco confuso aquí. Esperar y esperar en Jesús. Entonces estamos esperando que Jesús vuelva, pero nuestra esperanza también está en Jesús. No está en este mundo. Primero de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Nuestra esperanza está en Jesús y estamos esperando su venida. Entonces este es el tiempo de mucha paciencia por parte de Dios, es lo que vimos. Entonces necesitamos aprovechar. Y si piensas, wow, ¿qué estoy haciendo en esa iglesia donde creen en el infierno, donde creen que Dios puede ser tan malo para mandar gente al infierno? Podemos verlo de esta forma, pero aquí en el pasaje, ¿quiénes son los malos? No es el sembrador, son los hijos de Satanás. Entonces Dios no manda a nadie al infierno. De hecho, nos ha dado miles de años a la humanidad para arrepentirnos. Tenemos la oportunidad. Nosotros, tú, hoy, este día, puedes decidir si te vas a someter al Rey Jesús o no. Tenemos la oportunidad. Esto es como decir que si mis hijas no quieren comer, que yo no les estoy dando comida. Eso no tiene sentido. Les puedo dar toda la comida en el mundo, pero si ellas no comen, no es mi culpa. Ellas sufren, tienen hambre porque no quisieron comer. Y Dios ha provisto a Jesús, que pagó todo el precio por nuestros pecados.
No hay ningún pecado que Jesús no pagó. Y no pide absolutamente nada a cambio. Lo único que pide es que simplemente nos humillamos y le decimos, Jesús, yo no soy bueno. No voy a llegar al cielo. No puedo hacerlo. Me siento como un hijo de Satanás, pero te necesito y te quiero y quiero que me salvas de este pecado. O como dice aquí, Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces aquí Pablo está hablando de los creyentes que han creído, pero dice que estaban ¿en dónde? En el dominio de la oscuridad, que eran hijos de Satanás. Estaban en el dominio de la oscuridad, pero Dios les trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, esto significa que aunque las semillas en la historia no puedan escoger, no puedan cambiarse de cizaña a trigo, la semilla que es va a crecer. Si es una semilla de cizaña, va a terminar siendo cizaña. La semilla de trigo va a terminar siendo trigo. Pero esto significa que las semillas solo pueden crecer, hacer lo que son, trigo y cizaña. Pero el poder de Dios te puede transformar o te puede trasladar. Entonces, ¿cómo pasa eso? Pasa cuando nos sometemos al reinado de Jesús. Cuando decimos, Jesús, yo quiero estar en este reino y voy a seguirte y voy a darte todos mis pecados para que tú los pagues. Entonces, vamos a terminar. Primero quiero leer unos pasajes más, pero necesitamos estar pensando, ¿somos hijos de Dios? ¿Somos hijos de Satanás? ¿En qué lado estamos? Y recuerda, estamos en una edad de gracia. Estamos en un tiempo donde Dios está salvando, donde Dios está convirtiendo cizaña en trigo. Entonces, Filipenses 2:9-11 dice de Jesús, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces puedes estar pensando, yo no voy a reconocer a Jesús todavía, pero esto te dice que un día lo vas a hacer y puede ser tarde. Pero un día toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, imagina, ustedes que son cristianos, imagina este campo donde están mezclados el trigo y la cizaña. Miras y ves que hasta el horizonte hay trigo y hay cizaña intermezclados. ¿Qué vamos a hacer con eso? O como dijo Jesús, dijo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Pues ya es tiempo de ir y cosechar. Ya es tiempo de contarle a las personas lo que Jesús ha hecho. Ya es tiempo de advertirles de lo que aprendimos hoy. Y si no quedó muy fuerte todavía, vamos a leer un poco más del libro de Apocalipsis. No sé si ustedes saben, no nos gusta predicar este tipo de charla. Es un poco incómodo, es difícil y me siento horrible por decir a la gente que hay un infierno, pero me voy a sentir mucho peor si llego, ellos van al infierno y no les dije. Entonces, Apocalipsis 20:11, esto no sale en la pantalla porque vino después. Dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida.
Los muertos fueron juzgados según lo que habrían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos. Entonces todos los que murieron resucitaron. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él encampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Y hasta dónde voy a leer? Ok. Han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Hasta ahí. Entonces vemos lo más horrible, vemos lo más bonito y nosotros decidimos. Vamos a creer, vamos a confiar en Jesús por nuestra salvación, o vamos a hacerlo por nuestra propia cuenta, que dice que seremos juzgados por nuestras obras. Este gran trono blanco, esto no es para los creyentes, es para las personas que no creen en Jesús. Los creyentes no son juzgados por sus obras. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por todas sus malas obras. Los no creyentes son juzgados por sus obras. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios no simplemente dice: entonces tú que no creíste vas a ir al infierno. No, Dios dice: bueno, vamos a ver qué hiciste. Pero la Biblia enseña muy claramente: no hay ninguna persona que va a llegar a este trono y va a convencerle a Dios que no es un pecador, que no ha hecho nada malo, que no merece la muerte. Pero hay chance todavía, hay oportunidad, todavía podemos confiar en Jesús. Entonces, si estás aquí hoy y necesitas saber, necesitas hablar con alguien y necesitas salir de estas puertas hoy sabiendo que eres un hijo de Dios, si tienes esta incertidumbre, hoy puedes salir de esas puertas sabiendo en qué lado te encuentras. Entonces, es así de sencillo. La Biblia lo explica clarísimo y tenemos personas que quieren hablar contigo, que quieren guiarte y explicarte cómo puedes estar muy seguro de dónde vas a pasar la eternidad. Entonces, yo voy a orar y vamos a terminar. ¿Listo? Si en algún momento en esta oración dices: yo quiero hablar con alguien, quiero que alguien me explique cómo puedo saber, simplemente levanta la mano y puedes hablar con una persona, me imagino que con Alberto o John o alguien por ahí. Puedes hablar con estas personas y te van a explicar qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Entonces, ¿qué tal si oramos? Dios, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por no simplemente pensar: wow, eso es duro, no les voy a contar esta parte. Gracias por decirnos la verdad, gracias por advertirnos, gracias porque no nos has quitado de este mundo, porque tenemos personas, amigos, familiares, tenemos otras personas y queremos que ellos estén ahí con nosotros en el cielo. Entonces, gracias por dejarnos aquí. Gracias por permitir que pasemos por sufrimientos en este mundo, porque vale la pena. Si podemos contar a otras personas, vale la pena. Te pido que nos ayudes a realmente captar la verdad que estamos leyendo aquí en la Biblia, que no olvidamos eso. Y aunque
simplemente el miedo no es suficiente para salvarnos. Te pido que nos des la fe que necesitamos para confiar en Jesús, para creer en Él y para saber que Él pagó nuestros pecados. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús como su Salvador, si hay alguien que no se ha sometido a Jesús como el Rey de sus vidas, yo te pido que hoy puede ser el día que ellos te conozcan. Y bueno, Dios, nosotros como cristianos a veces nos enfocamos en lo bueno, en la esperanza, en el cielo y en todas las bendiciones que tú tienes, y olvidamos que hay un mundo todo intermezclado, personas por todo lado que no te conozcan y que no tienen esta esperanza que tenemos. Te pido que nos ayudes, que nos utilices como tus ministros en este mundo, que nos utilices para reconciliar a toda la cizaña contigo. Que tú nos utilices en esta obra que estás haciendo de transformar cizaña en trigo. Y bueno, muchas gracias por lo que hemos aprendido hoy. Amén.